esto es lo interesante de hablar de política en un programa de televisión y de radio, y tengo que reconocerlo públicamente porque al inicio le estuve cuestionando a mi invitado que tengo acá a mi derecha, es Orlando López, presidente de la organización hondureña Francisco Morazán. Yo creí que hubo un golpe de Estado en Bolivia. Yo soy una de las personas que más leo y busco información porque la política y el análisis político y los programas políticos es algo que siempre me han apasionado. Y eso es lo bueno de traer sobre la mesa en un espacio como este un tema sobre una nación como Honduras, una nación que realmente literalmente está apagada bajo los focos de la prensa internacional, pero que vienen pasando cosas raras desde el año, digamos, desde el año 2009, cuando estos izquierdosos como Manuel Zelaya y la izquierdosa actual, que es la mujer, Xiomara Castro, presidenta actual de Honduras, le vendieron al mundo entero, le vendieron que tuvieron un golpe de Estado y no fue más que una jugada política para que no fuera directamente Manuel Zelaya a la cárcel, el repudio de una nación, los vínculos con figuras claves de la política dentro de la nación para proteger la corrupción y todo lo demás que pudo haber traído en ese momento el gobierno de Zelaya a un pueblo tan noble como es el pueblo de Honduras. Quiero regresar con el invitado que está en Tegucigalpa, Carlos Cáliz, y con él quiero directamente hacerle una de las preguntas más preocupantes que va a salir de cualquier mesa de análisis políticos con el tema de las elecciones, ¿no? de Honduras, y son los partidos políticos tradicionales en Honduras. ¿Qué papel juegan esos partidos políticos ante lo que está ocurriendo y las denuncias que han venido ocurriendo durante todo este año electoral de lo que pretende la izquierda en tu nación? Un nivel de desconfianza sumamente alto en los partidos políticos en Honduras y de manera particular en la democracia, ¿no? En 1999, Latinobarómetro había hecho una pregunta en relación precisamente al sistema con el cual los hondureños se sentían más cómodos. En aquel momento, cerca del 63% de la población prefería la democracia a cualquier otra, digamos, opción de gobierno, ¿no? Recientemente, en 2024, se volvió a hacer la misma pregunta y pasamos de un 63% a prácticamente un 33%. Estamos hablando de que en este momento los hondureños están más preocupados por su situación económica, con serios problemas de empleo, cerca de 2.3 a 2.5 millones de hondureños, y de estos también alrededor de 1.6 millones de hondureños que tienen una situación bastante compleja en relación al empleo, ¿no? Trabajan más o menos unas 4 horas y eso no les ajusta para llevar dinero a su bolsillo. Pero además de esto, tenemos alrededor de 1 millón de muchachos que no trabajan, que no estudian, y esa es una situación bastante compleja. En términos generales, toda esta población, más que hablar de democracia o de autocracia, quieren soluciones. Y ese es un problema bastante serio, porque es un país en el que hay todavía una cultura política bastante conservadora y en ese sentido, de alguna forma, sí tienen claro una parte de la población, al menos un tercio ahora, que sin democracia no hay trabajo, sin democracia no hay chamba, Bueno, pero que en medio de todo esto, los partidos políticos y sus representantes, en su mayoría, no han, perdón, abonado a la confianza de parte de la población. Y ese es el tema muy importante, porque de cara a estas elecciones tenemos un 25% de la población que definitivamente al día de hoy no tienen claro por quién van a votar. Es decir, que sí, un alto porcentaje de los hondureños tienen definido que van a votar o por el Partido Liberal y su representante o por el Partido Nacional y su representante. Entre ellos dos, si los tuviéramos que colocar en un espectro, estaríamos hablando de centro-derecha, ¿no? Y obviamente apenas un 15,9% de la población se autopercibe eh, militante del partido en el gobierno. No necesariamente porque sean de izquierda, simplemente porque quieren algunos elementos sociales con los cuales en ese partido han logrado conectar. En relación a la historia política de Honduras, yo creo que es importante hacer un análisis, y si me lo permiten muy brevemente, desde el 82 que retomamos la democracia en este país con sus bemoles, los procesos de transición gubernamental han generado muchísimo, pero muchísimo clima de incertidumbre, ¿no? En ese proceso, salvo del 98, que terminó el expresidente
flores entregando al expresidente Maduro, hubo un proceso de transición relativamente bueno. Eso generó cierto nivel de estabilidad que permitió que durante el gobierno del expresidente Maduro se lograran aspectos importantes en materia económica que repercutieron en el gobierno del expresidente Zelaya. Y eso es importante mencionarlo, porque la economía mejoró en esos 2 años, del 2004 al 2005 y a inicios de 2006, lo que permitió que Zelaya estuviera un tanto mejor. ¿Dónde se da el punto de inflexión? En el momento en que Zelaya empieza a coquetear con Hugo Chávez, y más que ser de izquierda, son percibidos como oportunistas políticos. En ese sentido, lograron algún tipo de financiamiento, y aquí en Tegucigalpa es cuando el expresidente Zelaya dice: miren, hoy me pongo el sombrero, nace el comandante Vaquero, porque ya estaba el comandante Llanero en el sur de América, y para quienes consideran que soy de centro izquierda, quítenle lo del centro. Ahí Soy es donde empieza el tema del coqueteo claro. Es interesante, ¿no? Es interesante, de verdad. Sí, solo quisiera mencionar algo, porque en ese punto de inflexión, al expresidente Zelaya se le tuvo que haber efectuado un juicio político, ¿ya? Ese es un punto no menor. Él cometió diversos delitos políticos en este país, ¿no? De la misma manera que los cometió el expresidente Juan Orlando Hernández. Igualito, con la diferencia que en ese momento, el 28 de junio, lo pararon, ¿ya? Desde mi perspectiva, sí hubo un golpe de Estado, lo que no se debió haber efectuado de esa manera. Se debió haber efectuado un proceso en el que él definitivamente debió haber sido juzgado, él y todo su equipo, que lamentablemente después de los acuerdos de 2010 a 2012, lograron que él retornara al país, fundara el Partido Libertad y Refundación, que es precisamente una contradicción semántica e ideológica de tamaños monumentales, porque estamos hablando de un partido, se supone, socialista, que abraza la libertad. Eso no existe, o sea, eso no es posible. Pero en medio de todo eso, permitió que ellos regresaran, que les perdonaran un montón de delitos, no errores, estamos hablando de delitos, y en medio de eso, una de las características que sí tiene el expresidente es que sabe esperar. Así como ha logrado esperar ganar las elecciones en 2013, 2017, lo logró en 2021. Y hoy por hoy, quiera sea o no, aunque su candidata va muy atrás en los sondeos de opinión, el clima en este momento en el país es de muchísima incertidumbre, porque precisamente sabemos que él sabe esperar, ¿no? Entonces, en ese sentido, se abren muchísimos escenarios alrededor de este proceso electoral. No, y me llama la atención, como dices, que él ha sabido esperar. Y eso es algo típico de estos gobiernos de izquierda que han paseado por toda Latinoamérica. Han sabido esperar el momento oportuno primero para cambiar las constituciones y quedarse plantados en el poder. Es lo primero que hacen cuando llegan a la presidencia, porque fíjate que todas estas dictaduras de Latinoamérica, en lo que se diferencian de la dictadura más longeva de la región, que es Cuba, es que llegaron en los cubanos, o sea, Fidel Castro llegó a través de las armas, secuestró el país. Sin embargo, Hugo Chávez llegó a través de las elecciones y lleva 25, 26 años en el poder arraigado. Antes del cierre quiero tocar el tema de Venezuela, pero fíjate qué interesante cómo tú hablas del clima político que se está viviendo en Honduras. A propósito, la agencia de noticias Jefe tiene un trabajo que quiero colocar a continuación sobre cómo ha vivido todo este proceso y todo este año electoral los hondureños para prepararse para estas elecciones presidenciales a desarrollarse el próximo 30 de noviembre. Veamos. Proceso electoral en Honduras, que culminará el 30 de noviembre con las elecciones generales, atraviesa un clima de desconfianza y acusaciones de fraude entre los tres principales partidos. La incertidumbre sobre la transparencia del proceso se ve exacerbada por los problemas internos del Consejo Nacional de Elecciones CNE, que ha afectado el cronograma electoral y generado tensiones políticas. Los principales candidatos presidenciales son Salvador Nasralla, del Partido Liberal, Nasri Asfura, del Partido Nacional, y Rixi Moncada, del Libre.
Sin embargo, las encuestas y la polarización política hacen difícil predecir un ganador claro, mientras que la violencia postelectoral es una preocupación latente independientemente del resultado. A pesar de un reciente acuerdo sobre el sistema de transmisión electoral de resultados parciales, el CNE sigue siendo percibido como un órgano politizado que no garantiza imparcialidad en el proceso electoral. Organismos internacionales como la OEA y el Instituto Nacional Demócrata han expresado su preocupación por la desconfianza y polarización prevalentes en el país, destacando la necesidad de unas elecciones libres, transparentes y respetuosas de la voluntad popular. La comunidad internacional espera que Honduras supere sus desafíos internos para lograr un proceso electoral pacífico y legítimo. Es interesante de verdad, un proceso electoral pacífico y legítimo. ¿Cuál es el interés tan grande que tiene estas dictaduras como Cuba, Nicaragua y Venezuela sobre Honduras? Porque ahí hay un interés clave, como lo tienen también sobre México. Y esta pregunta es para los dos. Comienzo contigo, Ariel. Bueno, el interés es estratégico regional porque Honduras es un puente para el tráfico de la droga. Básicamente eso. Segundo, un pie de apoyo para las narcodictaduras cubana, nicaragüense, venezolana. ¿Por qué? Porque son parte del mismo consorcio criminal. Quiero referirme, sin embargo, a lo que dijo el amigo Calix. Yo no estoy tan seguro que gente como Mel Zelaya tengan la capacidad de esperar como el tigre que caza echado. Yo creo que no. Ellos no esperan, ellos conspiran. Porque podríamos decir lo mismo de Ortega, que esperó 3 gobiernos liberales de transición para volver al poder. Pero no esperó como un santo candidato en su casa y se postuló a las elecciones. Yo creo que aquí yo creo que, vuelvo a insistir, hay que ser más letales hacia ellos. Hay que ser como ellos están actuando. Aquí ya no hay tiempo de manos tibias ni de pañuelitos de azúcar, ¿verdad? Ortega, por ejemplo, y Mel Zelaya no han estado esperando, han estado conspirando contra la democracia, han estado acuerpando efectos políticos para volver al poder desde los petrodólares que Hugo Chávez les dio. Es decir, yo creo que aquí lo que tiene que hacerse, lo que tiene que darse es un combate frontal a las narcodictaduras, ya sean de Honduras, ya sean de Bolivia, que hemos hablado de Bolivia, por cierto, sean de Cuba, sean de Venezuela, sean de Nicaragua, de donde sean. ¿Por qué? Porque el reclamo es legítimo de la contraparte. ¿Qué dice el presidente Donald Trump? La droga está envenenando a la juventud de Estados Unidos. Tiene razón el presidente Trump de ejercitar una política de defensa y sanidad hemisférica. Igualmente tienen razón los sectores opositores. Lamentablemente estos acuden a mecanismos propios de la cultura, de la civilización y no de la barbarie como ellos, que actúan como matando. La derecha no mata. ¿Por qué no mata la derecha? Porque es provida. Ellos sí, ellos llevan a cabo crímenes, llevan a cabo chantaje, llevan a cabo extorsiones, etc. Mel Zelaya dice en una entrevista que estaba acosado, que estaba preocupado y que tuvo que recurrir a Hugo Chávez. Señores, el Partido Liberal de Honduras es un partido de contradicción histórica, al igual que el Partido Nacional. Entonces, no, él buscó a esa gente, ¿verdad?, para llenarse de dólares. Y yo creo que no fue golpe de Estado, porque quizás los mecanismos no fueron como en una democracia, ¿verdad?, apartarlo. Pero, señor, ya él venía a imponer la cuarta urna en Honduras y estaba necio de la reelección. Entonces había que sacarlo del poder por la amenaza que ya representaba para Centroamérica, para el hemisferio y sobre todo para el hermano pueblo de Honduras. Fíjate qué interesante y quiero hablar contigo porque eres hondureño. En caso de que gane el candidato de la izquierda, o la candidata de la izquierda en este caso, ¿qué puede venir para tu país en los próximos 4 a 5 años? Bueno, ya ahorita, como ya tienen montado el Foro de Sao Paulo en Honduras, que es la base del comunismo. La organización hondureña fue la que se opuso aquí con toda la comunidad de migrantes de no poner la base esa.
Entonces, pero ellos no siempre lo hicieron, porque ellos son los que mandan. Y en ese momento, digamos, por ejemplo, del golpe de Estado, se respetaban los poderes, tanto el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, que eso es lo que define una democracia, la separación de esos poderes. De los poderes. Pero, y ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora ella tiene manipulado los poderes del gobierno, los tres poderes, y tiene también manipulado las Fuerzas Armadas. El Consejo Nacional Electoral actual, el que va a estar operando estas elecciones, ¿está en manos del gobierno actual de Xiomara Castro? No, esa es la lucha esa es la lucha que ellos tienen, que querían apoderarse del Consejo Nacional Electoral, pero no han podido porque tenemos la presidenta que se ha opuesto a capa y espada y no han podido, porque ella también ella va luchando por la democracia de Honduras. Entonces todo el mundo la admira de la valentía que tiene oponerse contra esta gente, porque hasta el jefe de las Fuerzas Armadas la amenazó a José López. Entonces, pero ella está cumpliendo con la ley y así es. Entonces, la pregunta suya es ¿qué pasaría? Bueno, aquí tenemos la esperanza, como lo dijo Marco Rubio, lo ha dicho María Elvira Salazar, la congresista, y hasta mismo Donald Trump, que él está pendiente de las elecciones de Honduras. Entonces, eso es lo que estamos esperando, de que tengamos el apoyo de la comunidad internacional para poder defender la democracia en Honduras. ¿Por qué? Porque si Honduras pierde la democracia, no solo Honduras va a perder, pierde Centroamérica y también Estados Unidos, porque Honduras es el puente de Centroamérica. Y por eso Hugo Chávez, Maduro, usa a Honduras como un puente. Entonces le estaban acusando a Xiomara de que le estaban pagando le estaban pagando por pasar la droga. Estaban pagando ellos, porque ahí tienen varios lugares donde aterrizan las avionetas. Entonces, es bien complicada la situación, pero tenemos la fe en Dios de que las personas, en primer lugar, no se vayan a vender por un plato de comida, porque ¿qué es lo que pasa? Que estos comunistas primero ponen al pueblo a aguantar hambre y después salen con una bolsita solidaria dándote la comida. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo Xiomara al principio de entrada? Cerrar las maquilas de trabajadores. Cuando cerró las maquilas de trabajadores, la gente se quedó sin trabajo. Entonces tocó que emigrar para Estados Unidos y para Europa. Y quería cerrar también hasta las bananeras. Entonces, de ahí se quedó un montón de gente aguantando hambre. Entonces nosotros ahora, ya el pueblo tiene que saber de que no pueden apoyar a Rixi Moncada porque el mensaje de ella supuestamente es que va a ayudar, pero si ella está en el mismo familia. Es interesante, de verdad. Y fíjate que dijiste algo muy, muy interesante y que yo he visto mucho en memes en las redes sociales, ya que estamos en el mundo de que todo se postea en las redes sociales. El comunismo te parte las piernas, te las quiebra, te da la muleta y después te dice que gracias a ellos puedes salir caminando. Y es interesante. Ese es el modelo comunista en cualquier lugar del mundo donde esté instaurado. A propósito, hemos hablado de los Estados Unidos, del interés que tienen los Estados Unidos, de la preocupación que tienen los Estados Unidos con estas elecciones el próximo 30 de noviembre. ¿Y por qué el interés? Porque los Estados Unidos, con la administración actual de Donald Trump, lo ha demostrado que tiene en jaque mate en el tablero de ajedrez al dictador Nicolás Maduro. ¿Qué piensa los Estados Unidos sobre las elecciones en Honduras? Te propongo este video, este mensaje que sale desde la administración actual y desde la Casa Blanca. Vamos a escucharlo. Estados Unidos lanzó un mensaje directo a Honduras al advertir que observa de cerca el desarrollo del proceso electoral del 30 de noviembre. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, dejó claro que Washington comparte las alertas de la Organización de Estados Americanos y exige que todas las autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas, se apeguen sin excusas a la ley y a la Constitución.
La declaración contiene también una advertencia política. El gobierno de Estados Unidos asegura que actuará con rapidez y contundencia ante cualquier intento de alterar o manipular la integridad del proceso democrático. En tono firme, Landau subrayó que para la administración Trump, lo que ocurra en Honduras no pasará desapercibido. Y lo interesante de esta administración de Donald Trump, que es bien frontal y lo ha demostrado en estos meses como presidente del país más poderoso militarmente y económicamente del mundo, es que la política exterior de muchísimas administraciones anteriores hacia Latinoamérica era de mano blanda y me refiero precisamente a las administraciones demócratas. Sin embargo, vemos una jugada de la actual administración con Marco Rubio como secretario de Estado, poniéndole el ojo a Venezuela principalmente, pero de hecho una revista o un periódico muy importante de Inglaterra, de los países británicos, lo decía, de que la jugada estratégica que está haciendo Donald Trump contra Maduro tiene en el foco principalmente el derrocamiento de la dictadura más antigua en el hemisferio. Yo como cubano, Ariel, creo que el acontecimiento más importante del siglo XXI, del siglo XX, fue la caída del campo soviético en la Guerra Fría, que la ganó el muro de Occidente, claro, el muro de Berlín. Pero yo creo que el acontecimiento político más importante actual va a ser la caída del sistema de La Habana, de la dictadura castrocomunista, como la definen estudiosos en el tema. Quiero que me des un análisis de lo que está ocurriendo en el Caribe, de las nuevas proyecciones, de lo que ha dicho Maduro abiertamente, que quiere 3 años de transición, de lo que puede ocurrir en semanas o antes que acabe el año, para poner una fecha exacta, con Venezuela por parte de la administración de Donald Trump. Sí, como hemos dicho, ¿verdad? No estamos aquí en una guerra entre bandos similares, entre bandos políticos. Estamos entre bandos políticos, entre gobiernos democráticos democráticamente y bandas delincuenciales metidos a la política, que han asaltado el poder para usurparlo y enriquecerse y dominar a sus pueblos. Desde esa perspectiva no tiene que haber reconciliación con ellos. No tiene que haber diálogo inclusive con ellos, porque el daño que se ha hecho es inmenso. ¿Cómo es posible que haya cubanos que no han vivido nada más que bajo la esfera del castrismo? Y ojalá fuera un castrismo o una dictadura que le dé de comer a la gente, que le dé empleos. Estamos hablando de gentes hambreadas, de gentes que no han sabido lo que es una buena mesa. Y yo recientemente estuve leyendo un informe muy interesante. Los niveles de pobreza en la Cuba actual son terribles. Han caído por debajo de los niveles de pobreza de Haití, que en el hemisferio y quizás en el mundo sea el país más pobre de la región. Yo creería que esta gesta libertadora de Estados Unidos merece ser acuerpada por la humanidad entera, que se considera democrática y respetuosa del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque ya en los niveles de pobreza, como tú dices, a los que ha llegado Cuba, no tienen nombre ya. Es decir, La Habana se está cayendo a pedazos. Las únicas arquitecturas que sobresalen en Cuba son 2, bajo el régimen castrista: las cárceles y los hoteles. Pero los hoteles que siguen siendo para turistas, para extranjeros, no para el pobre pueblo. Y que son operados por la familia directamente de los Castros. Claro, es que es una mafia, un familión, como le llaman en Honduras. Ellos dicen que ahora cualquier cubano puede ir, pero ¿qué cubano va a ir a un hotel de eso? ¿Con qué dinero? Cualquier cubano no puede ir, por ejemplo, porque hay muchos cubanos, como es mi caso, que estamos vetados, no nos quieren dejar entrar a la isla por motivos políticos. Pero, por ejemplo, una familia del campo, ahorita hablaba con unos panameños que estaban aquí en el estudio, en el programa anterior que se estaba grabando antes de Frente a Frente, y ellos decían que Cuba era muy bonita. Yo les decía, sí, es verdad, Cuba es bonita, la Cuba de las postales. Sin embargo, la Cuba real, créeme, que no es nada bonita. No. Sin embargo, todavía existen torpes en el mundo que alaban al sistema, y lo alaban porque precisamente
han visto a la izquierda y al comunismo como una moda política y ven en Cuba por eso a ese país pobrecito, asediado por el imperialismo, asediado por Estados Unidos, bloqueado por Estados Unidos. Qué importante Pero es... eso es la propaganda de estos regímenes. Claro, es la propaganda que ellos han utilizado y por eso se requiere elevar al máximo no una propaganda similar a la de ellos, porque la de ellos es sucia y no tiene valores. Una propaganda del mundo democrático, de la derecha, que hable, que diga las cosas tal y como son. Ya ves ahorita, es decir, ya tenemos un cuarto de siglo y el mundo todavía cree que en Honduras pasó un golpe de Estado. El mundo todavía cree las intervenciones que se hablan de Estados Unidos en Dominicana, en Nicaragua, etcétera. El mundo todavía cree que en Honduras el imperialismo se está robando las elecciones y que el pobre Partido Libre y que el pobre compañero Mel Zelaya están buscando cómo reivindicarse nuevamente con otro gobierno para hacer una opción a los pobres. No hay pobres que defiendan ellos. Los únicos pobres son los que quedan allá y ellos son la nueva élite, la nueva casta, como le llama Javier Milei. Lo más interesante, estamos en los minutos finales. Quiero regresar con el invitado que está en Tegucigalpa. Él es el doctor Carlos Cáliz. Y yo con usted quiero conversar y que me dé su punto de vista de la importancia a días de estas elecciones que están jugando los medios de prensa dentro de la nación, los medios de prensa internacional y los medios de prensa independientes también que han citado, ¿no? Todo este proceso electoral durante ya un año que se va a cerrar el próximo 30 de noviembre. Los medios de comunicación son el cuarto poder que mantienen todavía un balance en este país. ¿Cuál es la diferencia cuando hablo de que el expresidente Zelaya ha sabido esperar versus el tema de la conspiración, como bien dice mi querido amigo Ariel? Es que entre 2006 y 2009 él no logró esperar. Él se abalanzó sobre el poder, quería mantenerse en el poder, lógicamente, con la diferencia que en ese momento no tenía a la Corte Suprema de Justicia, no tenía al Congreso Nacional de la República y tampoco tenía a los militares. Es la razón justificable por la cual Romeo Vázquez Velázquez, ahora con toda una situación bastante compleja alrededor de él, surge como el mecanismo y el vehículo para poder detener ese proceso de continuismo que pretendía el expresidente Zelaya. Pero reitero, lo dejaron regresar con todo y su manada y eso permitió que desde 2013 hasta la fecha fuese articulando una serie de fuerzas que las logró llevar a cabo en 2021. Y aquí es donde viene el punto de la diferencia para poder responder directamente a su pregunta. Pasa precisamente porque hoy sí cuenta con el ejército, cuenta con la Corte Suprema, cuenta con el Congreso Nacional de la República y en medio de todo este clima han logrado sobrevivir a esto. Aquí es donde realmente estamos en un punto de inflexión complejo, terrible y muy difícil, ¿no? Precisamente para los hondureños. Y otro aspecto es que durante estos 3 años y medio han atacado a los Estados Unidos, el canciller, el vicecanciller, el secretario de planificación, y Estados Unidos, es que esa es la agenda de los países de la izquierda, es atacar al enemigo, y el enemigo para la izquierda siempre va a ser la democracia, la derecha y los Estados Unidos de Norteamérica. Lamentablemente se nos acaba el tiempo en televisión es imparable. Espero tenerte a ti, también al señor Orlando, cuando pasen las elecciones para analizar la victoria, y ojalá que no sea la victoria de la izquierda por el futuro de la región y también por el futuro de los hondureños. Un placer haberte recibido, Carlos Cali, también a Orlando López, presidente de la organización hondureña Francisco Morazán, y al amigo que ya es habitual en el espacio, Ariel Montoya, analista político, líder del exilio nicaragüense aquí. Recuerda que me puedes sintonizar a través de Euforia, también a través de Vega TV en República Dominicana, a través de TV Quisqueya en Nueva York una vez a la semana. Soy Orelvis Cabrera, esto es Frente a Frente, nos volveremos a encontrar.